para conmemorar el Día de la Constitución y toda la Semana de la Constitución y también lo que nos corresponda del lunes, tenemos a don Cristóbal Rodríguez para conceptualizar acerca de la Carta Magna. También tenemos la visita de nuestro cónsul en la Embajada en Madrid, que va a hablar de algo que no se había hecho, que es la Expo Pymes Dominicana en Madrid. Cristóbal, no quiero perder tiempo con introducción innecesaria. Yo creo que parte de las personas que ven a Metrópolis te conocen. Eres uno de nuestros constitucionalistas que además en el 65 eso se entendía de otra manera, te podían buscar Sí, preso. desde un país único. Y ustedes tienen, como le pasa a otros especialistas, ustedes nos hablan siempre de la Constitución como si todos entendiéramos, aprendiéramos la importancia de la Carta Magna, que desde el 1844 a la fecha ha cambiado mucho, se ha modificado, se ha transformado y además el concepto de norma constitucional también tiene cambios. El 6 de noviembre es una fecha para recordar la importancia de la Carta Magna y de alguna manera para desde todo el trabajo del taller que usted nos va a hacer aquí, lleguemos a la actualidad constitucional que parece que estamos tratando de que deje de ser un pedazo de papel. ¿Cuál es la importancia de la Constitución para nuestro país y para cualquier sociedad? Sí, yo pienso que la Constitución, y voy a hacerlo como de atrás hacia, de la hora hacia atrás, pienso que nosotros estamos viviendo un momento estelar en toda la cuestión, en todo el debate relacionado con la Constitución, digo nosotros como país. Y también en gran medida en el entorno continental. Hay un proceso que tiene con sus hierros, con sus aciertos, con sus desaciertos, pero desde que en 1989 se produce una modificación importante de la Constitución brasileña, empezó en el continente un proceso sostenido de modificaciones constitucionales que han colocado los temas más importantes de la Constitución y del constitucionalismo en el centro del debate jurídico. Lo que pasó en Colombia fue una revolución literalmente. A partir del año 1991, tras la reforma, la creación de la Corte, los mismos procesos del resto de América del Sur, mucho más recientes, con los que uno puede tener acuerdos o desacuerdos, pero le han dado una nueva vida a la discusión constitucional. Hablo de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia. Y en República Dominicana esto, con sus matices, con sus singularidades, no hemos sido una excepción, si nosotros nos hemos insertado. Y creo que lo hemos hecho con hidalguía, con mucho que decir en este debate continental, en este diálogo continental sobre los temas del constitucionalismo, como muchos prefieren llamarlo. ¿Y por qué esto es importante? ¿O cuál es tal vez uno de los elementos más importantes de esto? Primero, esto ha implicado un proceso relevante de ciudadanización de la Constitución, mayor conocimiento, mayor involucramiento de la gente en lo que tiene que ver con cuáles son sus derechos, con la comprensión de los temas novísimos que se han introducido en el debate recientemente, todo lo relacionado con el medio ambiente, con los derechos colectivos, los intereses difusos. O sea, todas esas categorías que ingresan hace relativamente muy poco tiempo al debate jurídico, de repente son, y yo lo veo con mis estudiantes de 19, de 20 años, son temas habituales en el debate en las aulas. Cuando yo estudié eso no se discutía. O sea, eso no era un tema de discusión, porque la Constitución, y es la segunda cuestión importante, nunca fue entendida como una norma jurídica. Entonces la otra gran transformación relacionada con el constitucionalismo es que la Constitución ha empezado a ser entendida en los países de América Latina como una norma jurídica. Ni los jueces, ni los fiscales, ni los abogados tenían en la Constitución una herramienta de trabajo hace 20, 30 años, menos tal vez inclusive. Es decir, era una carta política, una declaración de intenciones que los gobiernos podían más o menos
implementar. Hoy no. Hoy el derecho no se puede entender, ni el derecho civil, ni el derecho comercial, ni el derecho laboral, sin referencia medular a los principios constitucionales que lo inspiran. Por eso se habla de un proceso de constitucionalización del derecho. Entonces creo que, reitero, estamos en un momento estelar en la vida constitucional en nuestro país, y eso es la mayor, creo, el elemento más importante de esto tiene que ver con que esto implica un alejamiento de una tradición, de apatía respecto de la Constitución, con sus momentos estelares, por supuesto, toda la discusión que se produjo aquí en el proceso de adopción de la Constitución de 1963, el proceso político que siguió al golpe de Estado. Nosotros tenemos una experiencia única en el mundo. Pelear por la Constitución. Sí, o sea, una revolución, una guerra patria, reivindicando. Fíjese que la consigna era vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, retorno de voz y vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Que es un episodio, Cristóbal, que siempre he comentado que es atípico y no es dialéctico, porque nosotros de una tiranía aprendimos de repente la importancia de la Constitución, que después en periodos donde necesitábamos la Constitución no lo supimos. Y cuando tú haces ese análisis, yo te escuchaba, y creo que en otras oportunidades lo hemos conversado, cómo durante los 12 años no se usó la Constitución y podía servirnos de mucho. Aquel artículo 8 pudo ser la diferencia entre la violación a los derechos humanos y no. O sea, esta Constitución, que es menos enunciativa y más quizás de difícil comprensión, que fue hija, y tú fuiste uno de los protagonistas por todas las opiniones, todas las diferencias, esta Constitución, que reitero, podría ser más difícil, ya entra en la época donde entendemos la importancia de la Constitución. Sí, la Constitución ha empezado a formar parte de la vida cotidiana, de sectores cada vez más importantes, en términos cualitativos y en términos cuantitativos de la sociedad dominicana. Pero eso ocurre por el deseo, el cambio internacional, o porque aquí entendimos que era importante la Constitución, o que es importante la Constitución. Yo pienso que hay una conjugación de los dos factores. Es decir, recuerde que nosotros nos insertamos, digamos, en un primer momento, en el proceso también hemisférico de reforma judicial. Y en un momento de ese proceso, el foco se coloca en el tema de la Constitución. Y creo que en esto tiene mucho que ver la reforma no querida, no deseada, que se produce en la Constitución Dominicana en el año de 1994. Esa reforma apresurada que se hizo el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de agosto del año 1994. Que dejó baches, además. Muchísimos. Sin embargo, tuvo dos elementos relevantísimos que iban a ser decisivos en la evolución posterior. La creación del sistema de carrera en el Poder Judicial, el principio de la inamovilidad de los jueces, el principio de autonomía presupuestaria, administrativa del Poder Judicial y sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, y el conferir a la Corte Suprema de Justicia facultades para actuar como tribunal constitucional, de conformidad con el artículo 67 de esa Constitución, realmente marcaron un hito en la evolución del sistema jurídico dominicano. Es en base a esa reforma que luego la Corte Suprema empieza a construir por primera vez de manera sistemática un cuerpo jurisprudencial más o menos apegado a los estándares del debate constitucional contemporáneo. Y el germen del cambio, de la transformación en el Poder Judicial está ahí. Claro, por eso... La rapidez permitió algunas contradicciones. Sí, hubo contradicciones que se mantuvieron realmente hasta el 2010. Hasta el 2010, pero por eso yo soy muy reticente a los juicios demasiado críticos, demasiado severos respecto de lo que nos ha estado pasando, porque yo creo que cuando uno mira realmente hemos venido en un proceso de progreso
en el entendimiento del derecho y en la comprensión del derecho, y esta es una palabra que yo casi no la uso, pero no se me ocurre otra, en el empoderamiento de la ciudadanía respecto de lo que son sus derechos, y eso es, desde mi punto de vista, muy relevante. Cristóbal, hay una corriente, no sé si académica o es simplemente opinión desde afuera, de atribuirle a la Constitución una especie de categoría casi de libro sagrado, como de la Biblia, y de difícil comprensión. Pero noto en los constitucionalistas más contemporáneos que sin irrespetar el texto, la Carta Magna, la Carta Suprema, no se asustan cuando se habla de posibilidades de modificaciones al texto. Yo de otra escuela siempre digo, bueno, la Constitución de Estados Unidos tiene modificaciones raras, extrañas, esporádicas. Sin embargo, nosotros tenemos 38 modificaciones. Sí. Esta es una Constitución nueva, no sé qué piensas, pero ustedes no se asustan. He escuchado a otros colegas tuyos como, no, la Constitución se puede modificar. ¿Qué piensa Cristóbal al respecto? Mire, esta es una discusión que acompañó al surgimiento del constitucionalismo moderno en Filadelfia. Alexander Hamilton con James Madison tuvieron una confrontación teórica sustantiva a propósito de la cuestión de la reforma constitucional. Hamilton creía que, y lo decía literalmente, hay una veneración que solo el tiempo confiere a los negocios humanos. Y bajo ese supuesto, Madison entendía que la Constitución debía ser una obra sujeta en la menor medida posible a las reformas y modificaciones, porque además entendía que las modificaciones frecuentes a la Constitución mandaban una señal inadecuada respecto del valor, respecto del nivel de perfección o, digamos, de cualificación técnica del documento. Madison, y en esto hacía causa común con Thomas Jefferson, entendían que no, que la Constitución era una cosa de las generaciones vivas y que las generaciones actuales no tenían por qué estar bajo la tiranía de los criterios de gente que vivió hace 50, 100, 200 años, y que era consustancial a la idea de democracia, en el sentido en que luego la entendería Lincoln, del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, darle a cada generación la posibilidad de revisar el pacto sustantivo. Jefferson llegó a proponer, utilizando los esquemas de las tablas actuariales, una modificación cada 18 años y 6 meses. Cuando regresemos, Cristóbal nos va a decir si él cree que la Constitución se puede modificar a cada rato. Regresamos. El argumento que esgrime el doctor Cristóbal Rodríguez acerca de cómo vivir con parámetros pensados y evaluados hace 20 años es interesante, aunque los códigos napoleónicos tienen una vigencia impresionante. Pero, ¿qué piensa Cristóbal? Yo te puedo decir, porque yo te quiero llevar a los murmullos y rumores de posibilidad de reforma constitucional en estos días que se habla. Yo trato en esto y en general de mirar los fenómenos del derecho un poco a la luz de la realidad de la sociedad en la que nosotros vivimos. Y la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad en la que la instrumentalización del derecho y la instrumentalización de la Constitución al servicio de intereses de grupo, de intereses coyunturales, ha hecho mucho daño. Por eso yo creo... Pero ¿se puede zafar del enfoque político un constitucionalista? Es que es una de las ramas del derecho más ligada a la política. Quien lo intente lo tiene difícil, claro. Lo tiene muy difícil. Por eso yo tiendo a ser un poquito más conservador en esto. Yo creo que la Constitución hay que dejarla
hay que dejarla vivir, hay que dejarla que eche raíces, hay que dejar que los actores del sistema de administración de justicia y los actores del sistema político desempeñen su rol. La Constitución no es verdad que se termina en el debate constituyente. La Constitución es una cosa que sigue en el debate de los tribunales, que se está modificando. Fíjese que George Jelinek, uno de los publicistas más importantes de la Europa continental, establecía una diferencia entre lo que es una reforma y una mutación constitucional. A la Constitución hay que dejarla mutar. La mutación constitucional es ese proceso de transformación casi natural del régimen constitucional a la luz de la práctica de los tribunales, a la luz de la práctica de la academia. El enriquecimiento con el enfoque de las decisiones judiciales que va convirtiendo el sistema constitucional en otro de manera paulatina, inclusive sin que uno se dé cuenta. Entonces la Constitución realmente se está transformando cotidianamente. No hay por qué convocar a la Asamblea. Sobre todo, y lo quiero reiterar, porque nosotros hemos tenido una historia muy dilatada de experiencias nocivas asociadas a la instrumentalización de las reformas constitucionales. Yo acabo de discutir con mis estudiantes de grado en UNIBE un cuadro de todas las veces que se ha modificado la Constitución en República Dominicana asociada a el tema de la extensión del periodo de gobierno, asociada al tema de la reelección presidencial. Es decir, y es realmente desastroso. Usted mencionaba el caso del 94 y hay un caso más reciente de una, que también quiero que nos aclare si son modificaciones, cambios, mutan, que es el caso del presidente Hipólito Mejía cuando propuso o cuando hizo la modificación para repostularse. Y ratifica ese trabajo que usted discute con sus estudiantes, que de verdad se ha hecho por intereses puramente coyunturales, y el país y los organismos adecuados se prestan, si vale el término en derecho, para hacer eso. Esos episodios son modificaciones constitucionales, transformaciones o mutaciones de la Constitución. Son reformas constitucionales. O sea, la reforma es la transformación, la modificación material del texto o de algunos elementos del texto de la Constitución. Yo soy renuente a apoyar esto. Yo creo que no es consono con la idea del derecho, o sea, con la idea de norma jurídica. La adaptación de la Constitución a intereses de la coyuntura. Si la idea que yo tengo, que está muy asociada a la idea del realismo jurídico escandinavo y norteamericano del derecho, es que una de las características esenciales de la norma jurídica es que sus destinatarios tienen el deber de aceptarla tal cual, tanto cuando los beneficia como cuando los perjudica o como cuando no va en consonancia con sus intereses. Eso es democracia, paradójicamente. Claro, y eso está asociado a la idea del derecho, es decir, la necesidad de permanencia. Fíjese que uno de las metáforas que se utilizan para distinguir en el positivismo jurídico, sobre todo de un autor británico, John Austin, se entendía la norma jurídica es la amenaza de sanción o una disposición de sanción respaldada por la amenaza de coacción. Y entonces viene un revisor del positivismo y dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la norma jurídica y el atraco? Es decir, el atracador que va y le ordena que le entregue la cartera a punta de pistola respaldada con la amenaza de darle un tiro. ¿Cuál es la diferencia entre el atraco y la norma? La diferencia es que la norma jurídica, que el atracador concluye su orden, su mandato en el momento en que le entregan la cartera. La norma tiene una vocación de permanencia, además de ser el resultado de un cuerpo legislativo habilitado constitucionalmente para darla. La definición clásica de la ley, claro, de carácter general y obligatorio. Claro, entonces yo creo que las normas en general y la Constitución de manera particular, no se puede jugar mucho con ella. La Constitución en relación con la norma internacional. Fíjese que de alguna manera hemos tocado los temas de actualidad sin tener que mencionar algunas cosas. Es lo más reciente incorporar en nuestras constituciones, me refiero a la región, me refiero a toda esa
esa ola de constitucionalismo que usted ha mencionado, que la norma internacional sea en orden jerárquico primera que la norma nacional. Eso lo tiene que disponer una constitución, tiene que ser aprobada, es una exigencia de la comunidad internacional, o yo puedo darme una constitución que diga, no, yo voy a evaluar la norma internacional, pero no la puedo poner en primer lugar en mi Carta Magna, ¿no? Lo que pasa es que no es uniforme el criterio de la preeminencia del derecho internacional. Es decir, en Europa no hay duda, el derecho comunitario se impone al derecho de los estados. O sea, Alemania, Francia, Suiza, Austria no pueden invocar la norma constitucional de sus respectivos países para superponerla a la Convención Europea de Derechos. No es posible. El derecho comunitario prevalece sobre el derecho doméstico, sobre las decisiones de los tribunales. En América Latina hay muchos países en los que se ha adoptado el criterio de la prevalencia del derecho internacional. Otros, como en el caso nuestro, hemos adoptado el criterio de la equivalencia jerárquica. Es decir, los tratados internacionales de derechos, no todos, los tratados internacionales de derechos tienen jerarquía constitucional, dice el numeral tercero del artículo 74 de la Constitución. Y el numeral cuarto de ese mismo artículo 74 dice que cuando hay un conflicto entre disposiciones normativas de rango equivalente, los operadores del sistema, los intérpretes autorizados del sistema, tienen que aplicar la norma que sea más favorable a los derechos de las personas involucradas en el caso concreto. Fíjese que no es... ¿A las personas o al Estado? No, a las personas, a las personas. Los derechos son prerrogativas en provecho de las personas, frente al Estado, en principio, frente al poder en general, pero en principio y durante todo el periodo de predominio del constitucionalismo liberal clásico, los derechos se ejercían frente al Estado, en el entendimiento de que el Estado, en tanto que era el órgano que ostentaba el monopolio legítimo de la violencia, era el único con capacidad real para vulnerar derechos. La ratificación de los órganos internos, en el caso nuestro, la ratificación del Congreso, de alguna normativa, de algunos convenios, de algunos tratados, está prevista en la Constitución como el requisito para validar la norma internacional. Claro, nosotros hasta la Constitución del 2010 teníamos dos trámites para el proceso de perfeccionamiento y la validez de los tratados internacionales. La firma por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, como jefe de la política exterior y de la diplomacia del Estado, y luego la aprobación, algunos llaman ratificación, por parte del Congreso. Después de la reforma constitucional del año 2010, entre esos dos requisitos se intercala un tercero. Entre la firma del Presidente de la República y la ratificación, se debe producir un test preventivo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Eso está consagrado en el numeral segundo del artículo 185. Test preventivo. Es decir, el Presidente de la República, cuando firma un tratado, debe remitirlo al Tribunal Constitucional antes de que pase por el Congreso. Y el Tribunal Constitucional debe hacer un juicio respecto de si el contenido del tratado y el contenido de la Constitución son compatibles. Si eso no sucede, si no hay compatibilidad, entonces puede pasar una de dos cosas. O la parte del cuerpo diplomático responsable de la negociación del tratado debe volver a sentarse a la mesa de negociaciones para que se produzcan las modificaciones que lo adapten a la Constitución, o la Asamblea Nacional debe reunirse y adaptar la Constitución a los términos del acuerdo. ¿Y eso de qué depende? En el derecho comparado es una cuestión que depende exclusivamente de qué tan importante sea para el gobierno, para el Estado, la firma del tratado. Le pongo un ejemplo. En Colombia, que se adopta en el año 2001, si mal no recuerdo, el convenio que crea la Corte Penal Internacional, se planteó la disyuntiva. Hay disposiciones del convenio
que crea la Corte, que entran en contradicción con varias disposiciones de la Constitución colombiana relacionadas con el debido proceso. Es decir, hay disposiciones más drásticas en la Convención que en la Constitución colombiana. Entonces se evaluó la situación. La Corte consideró que no había compatibilidad. Se evaluó la situación y en Colombia se optó por convocar a una asamblea para modificar la Constitución de manera que fuera adaptada. Y en el artículo 93, 92, se introducen dos cláusulas finales para hacer digamos, los reparos y para que queden consagradas las disposiciones que hagan compatible la Constitución con el tratado. Entonces, en el caso nuestro, no hemos tenido la experiencia, es decir, de que se mande a renegociar el tratado o de que se mande a modificar la Constitución, pero son las dos únicas alternativas que tenemos. Entonces, lo que se rescata de esto es que después de la Constitución del 2010 hay un tercer elemento necesario para que los tratados entren en vigor. Sin el juicio previo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional no hay tratado. Cristóbal, muchísimas gracias por este taller de Derecho Constitucional en época de la conmemoración de la primera Constitución, 6 de noviembre. Regresamos con el cónsul dominicano en España.